epidemiología surgió para el estudio de las epidemias. En el siglo XX, los estudios epidemiológicos se extendieron a las enfermedades no infecciosas. En los últimos 50 años, en México afectó el VIH, virus del Zika y COVID. La epidemiología es la disciplina científica que contribuye la frecuencia, determinantes, asociaciones y las predicciones en los factores relacionados con la salud y enfermedad. El método epidemiológico no es otra cosa que el método científico aplicado al estudio de la frecuencia, la distribución, factores. La intervención comprende medidas preventivas y de control. La verificación de los resultados se realiza analizando el impacto de las intervenciones a escala de población. Se retroalimenta a partir de la medición del impacto. Las etapas del método epidemiológico. En un momento la epidemiología se observa rigurosamente la realidad sin intentar modificarla en la fase descriptiva. En su segunda etapa se elabora la hipótesis sobre la base de los parámetros imperantes. En el siguiente paso intenta verificar la validez de sus hipótesis, sometiéndola a la verificación de acuerdo de la estrategia escogida por el caso particular. Luego es la etapa de la conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos, aceptando o rechazando hipótesis original, fase analítica. Con la nueva evidencia, la epidemiología elabora nueva hipótesis que seguirán al mismo análisis descrito. Sin embargo, es necesario enfatizar que los pasos y el proceso coinciden con el método científico. Las características es que estudia las poblaciones y enfermedades o problemas de salud. En general, todas coinciden que deben de incluir concepción de la idea, planteamiento, objetivos, visión conceptual del tema, formulación del marco de la hipótesis, la planificación del estudio que comprende, entre otros, la selección de las variables, la definición de categorías, la elección de diseño, definición de un ingreso muestra y técnica de muestra, elaboración del instrumento. La epidemiología social estudia cómo la sociedad y las diferentes formas de organización social influyen en la salud y en los procesos de salud y enfermedad social. Epidemiología molecular estudia cómo atribuyen los factores de riesgos genéticos idénticos a nivel molecular en la etiología de las enfermedades. Ejemplo, estudia métodos de prevención y control de enfermedades infecciosas mediante diagnóstico molecular. Epidemiología genética estudia cómo los factores genéticos interactúan con los factores ambientales dando lugar a enfermedades. Estudia los determinantes de las anomalías cromosómicas. Epidemiología clínica investiga la calidad de los procedimientos de diagnóstico y la eficacia de los tratamientos administrativos. También identifica los factores predictivos de la respuesta terapéutica. Ejemplos: determina si un nuevo biomarcador sirve para detectar forma precoz del cáncer. Epidemiología laboral estudia la frecuencia y distribución de aquellos problemas de salud que se hayan ocasionado por las condiciones laborales y evalúa las medidas que son necesarias para prevenirlas. Ejemplo: descubrir cómo es la frecuencia de aparición del cáncer. Epidemiología ambiental estudia el efecto de la contaminación ambiental sobre la salud que corre la población y contrae una enfermedad debido a la exposición del contaminante. Ejemplo: identificar la influencia de la exposición a humedad en la rinitis alérgica. En los diseños epidemiológicos, si la investigación realiza un análisis sin asignar una exposición o una innovación, es decir, solo observado. Si la investigación asigna una exposición o innovación. En el primer caso, se trata de estudios observacionales, es decir, solo se observa sin intervenir. Estos son estudios que promueven en la literatura. Cuando no existe un grupo de control o de comparación, el estudio se define como descriptivo, mientras si el estudio contempla un grupo de control se denomina analítico. Si el estudio es analítico, el siguiente paso es obedecer
La direccionalidad temporal del estudio. Si en el estudio determina que la exposición y el evento de desenlace ocurren al mismo tiempo, el estudio se denomina transversal o cross-seccional. Estudio descriptivo. Son aquellos que se refieren al individuo. Ejemplo de estos son los reportes de casos, los que estudian las series de casos transversales o supervisión. Puede ser reporte de caso. En estos estudios a menudo el clínico observa y reporta un caso. Reporte de series de caso son estudios descriptivos donde se reporta una serie de casos. Este tipo de estudios realmente es capaz de generar una hipótesis, pero no puede probar una hipótesis debido a que no incluye un grupo de comparación. Estudio transversal o cross-seccional. Estudio de prevalencia es un estudio observacional que se realiza para examinar la presencia o ausencia de una enfermedad simultáneamente. Se investiga la presencia o ausencia en el mismo momento del tiempo. Tiene un costo reducido y la pérdida del seguimiento no es un problema en estos estudios. Sin embargo, es imposible saber la secuencia temporal de ventaja. Ventajas: puede estudiarse múltiples enfermedades. Limitaciones: estudian los casos prevalentes. Estudio de vigilancia o de supervisión. Tienen como objetivo fundamental la vigilancia a través de la observación de una comunidad. Puede realizarse mediante una recolección sistemática con análisis e interpretaciones de los datos de salud en fin de planificar. La clave es la prevención y el control de los problemas de una comunidad. Los estudios ecológicos o poblacionales son estudios descriptivos en los que la unidad de análisis son poblaciones o grupos de personas geográficamente bien delimitados, municipios y la región país. Son estudios de correlación y permiten observar la asociación entre la exposición y el desenlace de poblaciones. Estos estudios ecológicos, sin embargo, tienen limitaciones importantes como la falacia ecológica, que se refiere a la posibilidad de generar la información agrupada a un solo individuo. Los diferentes estudios descriptivos se pueden resumir en tres aspectos: análisis de tendencia, que permiten la vigilancia de salud en el tiempo; la planificación de cuidado de salud, especialmente en la intervención oportuna de tratamiento; desarrolla la hipótesis causal de los eventos, que es asociada a factores de riesgo de una enfermedad determinada. Estudios analíticos. Los estudios analíticos se clasifican en estudios cohorte y estudios de casos y controles. Cohortes es un estudio observacional en el cual los sujetos con la exposición de interés, por ejemplo hipertensión, y los sujetos en la exposición sin hipertensión son identificados y seguidos por el tiempo hasta el desenlace que ocurra. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular. A diferencia de los estudios descriptivos, los estudios de cohorte presenten la secuencia lógica de la exposición hacia el evento de desenlace, son prospectivos. Ventajas: se pueden determinar tanto la incidencia como la historia natural de una enfermedad mediante la evaluación de la secuencia temporal entre causa y desenlace. Limitaciones: no es un estudio óptimo para enfermedades de muy baja frecuencia o pérdida de seguimiento de los casos. Casos y controles. Es un estudio observacional. Primero se identifica un grupo de sujetos con cierto tipo de desenlace o enfermedad, otro grupo control o sin desenlace o un evento, y después se evalúa en formas retrospectivas en el tiempo. Por ejemplo, la historia clínica. Son estudios que se utilizan para explorar las enfermedades infrecuentes o raras. Se realiza en dirección hacia atrás, es decir, se comienza como el evento, desenlace o enfermedad. Y debido a la investigación define un grupo de desenlace. Ventajas: son efectivos y eficaces para la investigación de enfermedades que tienen un periodo de latencia bastante largo, como en el caso de cánceres. Limitaciones: es la escogencia apropiada del grupo de control. Existen dos importantes factores: la escogencia del grupo de control y la forma como se obtiene la historia.
El grupo de casos se selecciona con una muestra adecuada y representativa tomando datos de caso. El grupo de control debería estar libre de enfermedades o desenlaces. Estudios experimentales. Pueden a su vez ser estudios no aleatorizados o casi experimentales, estudios antes o después o pre-post. Estudios no aleatorizados o casi experimentales. Son estudios de evaluación y de intervención sin asignación aleatoria. En ellos se realiza una intervención en humanos donde no se puede manipular. Estudios antes-después. Esto se caracteriza porque cada individuo se compara consigo mismo, es decir, en su mismo control. Este tipo de estudios es la evaluación de la eficacia de la cirugía de cataratas. Estudio experimental clínico aleatorizado por Ratón de Oro. Los experimentos clínicos aleatorizados (RCT) son un tipo especial para el ensayo clínico, en el cual la asignación a la exposición e intervención es determinada por aleatorización o azar. Se aproxima a un experimento controlado sobre la base científica. Entre sus limitaciones se puede mencionar la valencia externa. Pueden o no generalizar sus resultados a otras poblaciones. Están indicados como se requiere determinar si las modificaciones en una variable independiente. Ensayo de campo. Los sujetos incluidos no son pacientes, puesto que no han adquirido a una enfermedad. Estudios comunitarios de intervención. Estos estudios incluyen una intervención sobre bases comunitarias amplias, por ejemplo, la fluoración del agua en algunas comunidades. Intervalo de confianza. Se define como el intervalo dentro del cual caerá el resultado la mayoría de las veces que se repita el experimento. Por convención, el más utilizado es el intervalo de confianza del 95, es decir, en el intervalo del cual está el resultado 95 veces de cada 100 experimentos.